Este es nuestro tercer video de los botones. En este caso vamos a hablar de los botones, de cómo se implementan los botones de radio buttons. Para recordar, como hablamos en los primeros videos, pues los radio buttons son estos botones que si uno define uno, pues el otro se deselecciona solo, o sea que solo puede seleccionarse uno al mismo tiempo. Obviamente tienen su mouse over, también tienen su tipo de argumento gráfico para saber que está seleccionado. Veamos cómo funciona el código. Como siempre vamos a empezar con la clase. En la clase tenemos aquí algunas variables que ya hemos visto en el video anterior, en este caso la posición, el tamaño, si está presionado o no, si el mouse está encima o no. Necesitamos en este caso un ID para saber cuál de los botones es, de modo que se sepa cuál está presionado y cuál no de todos los botones. Y por supuesto un título, y cada uno de los botones tiene que saber cuáles son sus otros botones hermanos, entre comillas, de modo que pueda, si es que él ha sido seleccionado, pues apagar o deseleccionar todos los demás. Aquí vemos el constructor, que como siempre en este caso es nada más coger todas las variables que se vienen de afuera, que son la posición, el tamaño, el título, los hermanos y el ID, y asignarlos al interior. O sea, solamente asignación. Son unos constructores muy fáciles. En el método aquí tenemos algunas variaciones con respecto a lo anterior, nada muy complejo, pero sí es bueno que se vean porque son diferentes modos de hacerlo. Como vimos aquí, ahora en la selección, por ejemplo, lo que tenemos es un perímetro, ¿verdad? Un perímetro fuerte, un color más claro, a diferencia de antes que cambiaba de color. Pues como obviamente esto es un asunto de argumento gráfico, pues hay muchos modos de hacerlo y eso dependerá de cómo se implementa. Lo primero es decidir si el mouse en ese momento está encima o no. En este caso, que por cierto los check buttons normalmente se hacen redondos y los radar buttons se hacen cuadrados, lo hemos hecho cuadrado por eso. No es que sea una obligación, pero eso es un estándar y estas convenciones es bueno tenerlas en mente para cuando sean necesarias. Como este es un rectángulo, entonces la definición de si el mouse está dentro o fuera del rectángulo es distinta. Vamos a ir al slide que habíamos visto en el video anterior, pero ahora nos vamos a concentrar en la parte del rectángulo. Vean aquí la condición if. Si la posición del mouse, en este caso el mouse X, es mayor que la posición en X del rectángulo menos el ancho entre 2, posición en X del rectángulo menos ancho entre 2, o sea, esta línea de X. Si es mayor que eso, pero al mismo tiempo es menor que la posición de X del rectángulo más mi ancho entre 2, o sea, esta línea, significa que la X del mouse está dentro de esta zona en X. Más grande que este, más pequeño que este. Usando la misma lógica, se verifica en Y. Si la posición en Y del mouse es mayor que mi X menos mi alto, mi X menos mi alto, estamos hablando de esta línea en Y. Y al mismo tiempo es menor que mi X más mi alto, o sea esta línea, significa que está en esta franja de los Y. Si esas cuatro condiciones se cumplen, pues definitivamente está dentro del área del botón. Y eso es lo que se usa para verificar las áreas. Aquí lo ven, y entonces encima siempre va a ser, porque está en el display se llama siempre, porque así se puede ver el botón, entonces siempre vas a ver si es falso o verdadero, verdadero si está dentro del área, falso si no está dentro del área. Aquí lo que tenemos es el cuadrado base. Si ustedes ven aquí simplemente dibujamos el cuadrado en función de si está encima o no está, o sea el over que se llama. Vemos aquí que este si está encima pues es más claro que este. Y en realidad eso es todo, porque recuerden que en este sketch estábamos tratando de hacer que si estaba presionado lo que hacemos es que le dibujamos un stroke, o sea le dibujamos un contorno. Ese contorno lo hemos puesto de 3 píxeles, que es relativamente ancho, y hacemos el mismo rectángulo, solo que en este caso le dibujamos el contorno. En caso de que no esté presionado, pues simplemente no pasa por aquí y por lo tanto no tiene contorno. Ven cómo es relativamente fácil cambiar el modo en que uno puede
comunicarle al usuario si está desplegado o no. Después, usando el mismo, digamos, el mismo patrón que hemos usado en el video anterior, aquí hacemos que el texto se pinte ya sea con un color relativamente oscuro si no está presionado y uno relativamente claro si está presionado. Le hemos puesto aquí el alineamiento del tiempo, digo, el del texto, la alineación del texto en center. Eso es porque, claro, en estos botones nos convenía que quedaran exactamente en el medio de los cuadrados. De hecho, también los cuadrados fueron cambiados de modo para que se dibujen del centro hacia los lados y no como por omisión es en Processing que se dibujan a partir de la esquina superior izquierda. Finalmente, en la zona de eventos tenemos un clic sobre mí. El clic sobre mí, como la vez pasada, primero pregunta si está encima. En caso de que haya un clic sobre mí y además está encima, pues cambia de estado como lo hemos visto antes. Hasta aquí es igual, solo que esta vez nosotros tenemos que ir al ciclo for y poner a todos los hermanos en false, o sea, deseleccionarlos. Con este if no deselecciono el botón que ya está, que estamos encima, o sea, el propio botón. Así es para esto que sirve el ID. O sea, todos mis hermanos en false y yo en verdadero. Y eso es todo, porque si vamos ahora a el principal, como la vez pasada, es bastante simple. Lo que hemos hecho aquí son dos listas. Una es la lista de nombres, queriendo con esto que estos nombres son los que definen cuántos botones hay. Después de estos nombres, aquí están los botones propiamente. Y esos botones van a haber tantos botones como nombres, ¿ven? Y entonces tenemos dos listas. Una que es la de los nombres de los botones, que en realidad solo se usa en ese momento. Y de ahí en adelante se empieza a usar la lista de los botones. Vean que aquí en el setup, por cierto, tenemos el modo de los rectángulos en el centro. Tenemos una X inicial que es como decir, voy a empezar a partir de aquí a hacer los botones. Tenemos un tamaño de los cuadrados, en este caso es de 20. Tenemos una distancia entre botones de 50. Esto pues uno depende de dónde los quiere poner, que si más juntos, que si más separados, que si ocupan toda la pantalla o menos, etc. Aquí yo recorro la lista entera de botones. Lo que voy a hacer ahora es crear los botones. Vean, aquí son de los creo. ¿Ven? Entonces tenemos un nuevo botón, el X, el Y, el tamaño, el ID, o sea, que si es el botón 1, que si es el botón 2, que si es el botón 3, los hermanos, ¿verdad? Y los nombres. Todo esto para que a la hora que vaya al interno se pueda. Un comentario más aquí, que la X tal vez, aquí está calculando la X y solo lo que está haciendo es corriendo los botones en X, o sea, hacia la derecha, hablando del inicial, que es como el margen, digamos, parecido a lo que habíamos visto en la unidad anterior con respecto a las partículas, y el I, que es cada uno de los botones por la distancia entre ellos, entonces los va corriendo, como quien dice, los acomoda. Así quedan creados los botones. Si ahora vamos al row y al release, pues como siempre, es súper simple porque el blog solo tiene el display de todo, y el mouse release, en este caso, solo llama a clic sobre mí. Clic sobre mí, como nos acordamos, es el que cambia el estado y en caso de que haya que cambiar un estado, hace falsos a todos los hermanos. Y así es como quedamos con este tipo de sketch.